aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioqueyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando con ustedes desde un punto de vista bíblico un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama El cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia de Dios, y a cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en las Sagradas Escrituras. Y el punto de inflexión de acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido para que llegue al corazón y a la vida de los creyentes. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Dr. Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán
y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos en el segmento anterior que, aparte de los libros del Nuevo Testamento, el escrito cristiano más antiguo que nos ha llegado es un manual litúrgico. Hasta podríamos llamarlo un misal, contenido en un documento llamado la Didaché, que en griego significa enseñanzas. La Didaché pretende ser la colección de enseñanzas de los apóstoles y se compiló probablemente en la Antioquía de Siria, como está relatado en Hechos capítulo 11. En algún momento, entre los años 50 y 110 después de Cristo, la Didaché utiliza 4 veces la palabra sacrificio para describir la Eucaristía. Y en una de ellas declara abiertamente que este es el sacrificio del que habló el Señor Jesús. De la Didaché aprendemos también que el día habitual de la liturgia era el día del Señor y que era costumbre arrepentirse de los propios pecados antes de recibir la Eucaristía. En cuanto al domingo del Señor, una vez reunidos, partir el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados, para que vuestro sacrificio sea puro, nos los dice el Didaché. Sobre el modo de realizar el sacrificio, la Didaché ofrece una plegaria eucarística que es sorprendente por su poesía. Podemos encontrar sus ecos en liturgias y cantos cristianos actuales, tanto de Oriente como de Occidente. Leamos. Así como este trozo estaba disperso por los montes y reunido se ha hecho uno, así también reúne a tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque suya es la gloria y el poder por los siglos, por medio de Jesucristo. Nadie coma ni beba de esta Eucaristía, a no ser los bautizados en el nombre del Señor. Tú, Señor omnipotente, has creado el universo a causa de tu nombre. Has dado a los hombres alimento y bebida para su disfrute, a fin de que te den gracias y, además, a nosotros nos has concedido la gracia de un alimento y bebida espirituales y de la vida eterna por medio de tu siervo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, para librarla de todo mal y perfeccionarla en tu amor. Y a ella, santificada, reúnela de los 4 vientos en el reino tuyo que le has preparado. Hermanos, la liturgia de la iglesia primitiva manaba profundamente de los ritos y escrituras del antiguo Israel, como lo hace nuestra propia liturgia hoy en día. En el capítulo 2 considerábamos cómo Jesús instituyó la misa durante la fiesta de Pascua, su acción de gracias, su Eucaristía, completará, perfeccionará y sobrepasará el sacrificio pascual. Esta conexión, hermano que me escuchas, era clara
para la primera generación de cristianos, muchos de los cuales eran devotos judíos. De ahí que las oraciones de la Pascua entraron pronto en la liturgia cristiana. Fíjate en las oraciones sobre el vino y el pan ácimo de la comida pascual judía, cuando se escucha: bendito seas, Señor Dios nuestro, creador del fruto de la vid. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que sigues dando pan de la tierra. La frase Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria, que lo puede leer en Isaías capítulo 6. Era otro lugar común del culto judío, que se incorporó rápidamente en los ritos cristianos. La encontraremos en el libro del Apocalipsis. Pero aparece también en una carta compuesta por el cuarto Papa, San Clemente de Roma, hacia el año 96 después de Cristo. Quizás el antepasado litúrgico más llamativo de la misa es la Todá del antiguo Israel. El término hebreo, Todá, como el griego Eucaristía, significa haciendo de gracias o acción de gracias. La palabra denota una comida sacrificial compartida con amigos a fin de celebrar el propio agradecimiento a Dios. Una todá comienza con el recuerdo de una amenaza mortal y a continuación celebra de que Dios haya librado al hombre de aquella amenaza. Es una poderosa manifestación de confianza en la soberanía y compasión de Dios. El Salmo 69 es un buen ejemplo. Una súplica urgente de liberación cuando tú lees: sálvame, oh Dios. Es al mismo tiempo la celebración de la eventual liberación cuando se escucha: bendeciré el nombre de Dios con un canto, porque el Señor escucha al necesitado. Quizá el ejemplo clásico de Todá es el Salmo 22, que comienza con: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús mismo lo citó cuando estaba muriendo en la cruz. Sus oyentes debieron reconocer la cita y debían saber que este canto, que comienza con un grito de abandono, termina en un tono triunfante de salvación. Cuando esta Todá, o citando esta Todá, Jesús demostraba su confiada esperanza de liberación. Las semejanzas entre la Todá y la Eucaristía van más allá de su común significado de acción de gracias. El cardenal Joseph Ratzinger ha escrito: estructuralmente hablando, toda la cristología eucarística está presente en la espiritualidad toda del Antiguo Testamento. Hermanos, tanto la Todá como la Eucaristía presentan su culto mediante la palabra y la comida. Más aún, hermano que me escuchas, la Todá, como la misa, incluye un ofrecimiento incruento de pan ácimo y vino. Los antiguos rabinos hacían una significativa predicación o predicción
con relación a la Torá, cuando decían: cuando llegue la era mesiánica, cesarán todos los sacrificios, menos el sacrificio Torá. Este no cesará por toda la eternidad. Nuestro próximo testimonio de la doctrina eucarística de la recién nacida iglesia viene también de Antioquía de Siria. Hacia el año 107 después de Cristo, San Ignacio de Antioquía, obispo de esa misma ciudad, escribió frecuentemente de la Eucaristía mientras viajaba hacia Occidente camino de su martirio. Habla de la iglesia como el lugar del sacrificio. Y a los de Filadelfia escribía: tened cuidado entonces de tener solo una Eucaristía, pues solo hay una carne de nuestro Señor Jesucristo y un cáliz para mostrar en adelante la unidad de su sangre, un único altar, como hay un solo obispo junto con los sacerdotes y diáconos, mis consiervos. En su carta a la iglesia de Esmirna, San Ignacio de Antioquía arremete contra los herejes que, ya en aquella temprana fecha, estaban negando la doctrina verdadera del Señor Jesús. Cuando les dice: se mantienen alejados de la Eucaristía y de la plegaria, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Instruye a los lectores acerca de las notas de una verdadera liturgia, que sea considerada una Eucaristía apropiada la que es administrada por el obispo o por uno al que se le haya confiado. San Ignacio de Antioquía hablaba del sacramento como un realismo que debió resultar chocante para la gente que no estuviera familiarizada con los misterios de la fe cristiana. Seguramente fueron palabras como las suyas, sacadas de contexto, las que alimentaron el revuelo de chismes del Imperio Romano, que una y otra vez arrojaban las acusaciones de canibalismo. En las décadas siguientes, la defensa de la iglesia recayó en un profesor converso de Samaria llamado Justino. Fue Justino quien levantó el velo del secreto que cubría la antigua liturgia. En el año 155 después de Cristo, escribió al emperador de Roma describiendo lo que todavía ahora podemos reconocer como la misa. Vale la pena citarlo por extenso. Leamos lo que escribió San Justino Mártir. El día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego, nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Luego,
Se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y da gracias, en griego, Eucharistian, largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. San Justino Mártir comienza su descripción situándola directamente en el día del sol, Sunday, que en español es domingo, que fue el día en que el Señor Jesús resucitó de la muerte. La identificación del día del Señor con el domingo es testimonio universal de los primeros cristianos. En cuanto que día principal de culto, el domingo es llevado a cumplimiento y reemplazado al séptimo día, el sábado de los judíos. Fue el día del Señor, por ejemplo, cuando Juan, celebrando el culto en el Espíritu, tuvo su visión del Apocalipsis en su capítulo 1. San Justino Mártir explica el sacrificio y el sacramento de la Iglesia, pero no minusvalora la presencia real. Utiliza el mismo realismo gráfico que su predecesor, Ignacio de Antioquía, cuando dice: el alimento que se ha hecho Eucaristía por la oración de su palabra y que nutre nuestra carne y sangre por asimilación. Es la carne y es la sangre de aquel Jesús que se hizo carne. Cuando se dirigió a los judíos, San Justino Mártir fue más allá y explicó que el sacrificio pascual y los sacrificios del templo de Jerusalén eran sombras del único sacrificio de Jesucristo y de su representación en la liturgia, y la ofrenda de flor de harina que estaba mandado que se presentase en nombre de los purificados de la lepra era tipo del pan de la Eucaristía, cuya celebración prescribió nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tal era la experiencia católica, o sea, universal, de la Eucaristía. Pero, mientras la doctrina permanecía idéntica en todas partes del mundo, la liturgia era, en gran medida, un asunto local. Cada obispo era responsable de la celebración de la Eucaristía en su territorio y, gradualmente, diferentes regiones desarrollaron su propio estilo de práctica litúrgica, como la siriaca, la romana, la galiscana, etcétera, etcétera. Es digno de subrayar, sin embargo, nos dice el doctor Scott Hahn, siendo tan variados como eran, con pocas excepciones, compartieron los mismos elementos básicos, como el rito penitencial, las lecturas de la Sagrada Escritura, el canto o recitación de salmos, la homilía, himno angélico, las plegarias eucarísticas y comunión. Las iglesias
siguieron a San Pablo a la hora de transmitir con un especial cuidado las palabras de la institución. Las palabras que transforman el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Oigamos lo que dice el Señor Jesús. Esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Desde el comienzo del siglo III en adelante, el reguero de papiros muestra una mayor preocupación por conservar las palabras precisas de las liturgias atribuidas a los apóstoles. A principios de los años 300 después de Cristo, se publica en el norte de Siria otra recopilación de la tradición recibida, que se vino a conocer como Enseñanza de los Apóstoles. La didascalia incluye páginas con el texto de oraciones, a la vez que detalladas instrucciones para las funciones litúrgicas y el modo de comportarse de obispos. Sacerdotes, diáconos, mujeres, niños, jóvenes, viudas, huérfanos y transeúntes. Hacia el año 215, Hipólito de Roma compuso su gran obra, que se llama La Tradición Apostólica, en la que estableció las enseñanzas litúrgicas y teológicas que la Iglesia Católica Romana había conservado desde los tiempos de los apóstoles. Una de las acciones propone un ajustado guión de la liturgia para la ordenación de los sacerdotes, mientras que en la descripción de Justino podemos ver nuestra misa. En la obra de Hipólito podemos oírla. Oigamos. El sacerdote dice: el Señor con vosotros. La comunidad responde: y con tu espíritu. El sacerdote dice: levantemos el corazón. La comunidad responde: lo tenemos levantado hacia el Señor. El sacerdote dice: demos gracias al Señor. La comunidad responde: es justo y necesario. ¿Te suena familiar, verdad? Pues eso ya se decía en el primer siglo, cuando se celebraba la Eucaristía. Desde el mismo periodo encontramos los textos más antiguos de las liturgias que reivindicaban un linaje apostólico. La liturgia de San Marcos, la liturgia de Santiago y la liturgia de San Pedro. Liturgias que aún se usan en muchos lugares de todo el mundo. La liturgia de Santiago fue el rito preferido de la antigua iglesia de Jerusalén, que reclamaba a Santiago como su primer obispo. La liturgia de Santiago, Marcos y Pedro son teológicamente densas, ricas en poesía, ricas en citas de las Escrituras. Recuerda que cuando poca gente sabía leer y menos gente aún podía permitirse el lujo de tener copias de libro o de libros, la liturgia era un lugar donde los cristianos asimilaban la Biblia. Por eso, hermano que me escuchas, desde los primeros días de la Iglesia Católica, la misa ha estado empapada de la Sagrada Escritura. Aunque sus palabras hablan elocuentemente del sacrificio de Cristo, las antiguas liturgias resuenan también en sus silencios. Cuando leemos que toda carne mortal guarde silencio y quede en pie con temor y temblor, y no medite nada terreno en su interior, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores
Cristo nuestro Dios se adelanta para ser sacrificado y para ser dado como alimento para el creyente. Y multitud de ángeles van delante de él, con todas las potestades y denominaciones o dominaciones, los querubines de muchos ojos y los serafines de 6 alas, que se cubren el rostro y gritan en voz alta el canto: ¡Aleluya! 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 Guarda todo esto en la memoria. Los sonidos y los silencios de las primeras misas de la iglesia los encontrarás de nuevo en el cielo cuando examinemos con más detenimiento el libro del Apocalipsis. Los encontrarás de nuevo en el cielo cuando vayas a misa el próximo domingo. A alguna gente, románticos de corazón, le gusta pensar que el culto de los primeros cristianos era puramente espontáneo e improvisado. Les gusta imaginar a los primeros creyentes con un entusiasmo tan desbordante que la alabanza y la acción de gracias se traducía en una profunda plegaria en cuanto la iglesia se reunía para partir el pan. A fin de cuentas, ¿quién necesita un misal para gritar ¡te quiero? En tiempos, yo también creía eso, nos dice el Dr. Scott Hahn. Sin embargo, el estudio de las Sagradas Escrituras y la tradición me llevó a ver el buen sentido de la ordenación del culto. Gradualmente me encontré, siendo todavía protestante, siendo todavía de origen calvinista, atraído por la liturgia y tratando de construir una liturgia al margen de la palabra de las Escrituras, qué poco sabía yo que ya estaba hecha. Desde los tiempos de San Pablo, vemos a la Iglesia Católica interesarse por la precisión ritual y la etiqueta litúrgica. Creo que hay una buena razón para esto, nos dice el Dr. Scott Hahn. Suplico paciencia a mis amigos románticos cuando digo que el orden y la rutina no son necesariamente cosas malas. De hecho, hermano que me escuchas, son indispensables para una vida buena, piadosa y pacífica. Sin programaciones y rutinas, pocas cosas podríamos llevar a cabo en nuestra labor diaria. Sin frases hechas, ¿cómo serían nuestras relaciones humanas? Todavía no he encontrado padres que se cansen de escuchar a sus hijos repetir la vieja frase ¡gracias! Aún no he encontrado una esposa que esté harta de escuchar ¡te quiero! La fidelidad a nuestras rutinas es una forma de mostrar el amor. No trabajamos o agradecemos o mostramos afecto solo cuando realmente nos apetece. El amor verdadero es el amor que vivimos con constancia y esa constancia se manifiesta en rutinas. Las rutinas no son una buena teoría. Funcionan en la práctica. El orden hace que la vida sea más pacífica, más eficiente y más eficaz. De hecho, cuantas más rutinas desarrollamos, más eficaces somos. Las rutinas nos libran de la necesidad de ponderar pequeños detalles una vez y otra. Las rutinas permiten adquirir buenos hábitos.
liberando la mente y el corazón para que puedan expandirse. Hermanos, los ritos de la liturgia cristiana son las frases hechas que han pasado a la prueba del tiempo. El gracias de los hijos de Dios. El te quiero de la iglesia esposa de Cristo. La liturgia es el hábito que nos hace altamente eficientes, no solo en la vida espiritual, sino en la vida en general. Puesto que la vida hay que vivirla en un mundo que ha sido hecho y redimido por Dios. Hermanos, la liturgia compromete a la persona entera, cuerpo, alma y espíritu. Nos dice el doctor Escaján: recuerdo la primera vez que asistí a un acto litúrgico católico, una celebración de las vísperas en un seminario bizantino. Mi pasado y formación calvinista no me habían preparado para la experiencia. El incienso y los íconos, las postraciones e inclinaciones, el canto y las campanas, todos mis sentidos estaban elevados. Después, un seminarista me preguntó: ¿qué te parece? Todo lo que pude decir fue: ahora sé por qué Dios me dio un cuerpo, para dar culto al Señor con su pueblo en la liturgia. Los católicos no solo oyen el Evangelio, en la liturgia lo escuchamos, lo vemos, lo olemos y lo gustamos. Escuchamos la llamada de la misa más claramente, quizás en una frase que se repite a lo largo de la mayoría de las liturgias del mundo, a través de toda la historia de la Iglesia Católica. Cuando decimos: levantemos el corazón. ¿A dónde se levantan nuestros corazones? ¿A dónde? ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde? Y la respuesta siempre es una: al cielo. Porque la misa es el cielo en la tierra. Pero antes de poder ver esto claramente, y aquí te adelanto un secreto, antes de que podamos entender el libro del Apocalipsis, tenemos que comprender las partes de la misa. En este capítulo, hermano que me escuchas, avanzaremos paso a paso a través de la liturgia para ver cómo funciona cada elemento. ¿De dónde viene y para qué está? Aunque solo tenemos espacio para tratar algunos de los detalles más relevantes, será suficiente para ayudarnos a empezar a contemplar la Santa Misa y a empezar a descubrir su lógica interna. ¿Por qué? A menos que entendamos las dos partes como un todo, la Santa Misa puede convertirse en rutina sin sentido, sin participación de corazón. Y ese es el tipo de rutina que le da su mala fama. En primer lugar, hermano que me escuchas, hemos de entender que la Santa Misa está realmente dividida en dos: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística.
Estas mitades están a su vez divididas en ritos específicos. En la Iglesia Latina, la liturgia de la palabra incluye la entrada, los ritos introductorios, el rito penitencial y las lecturas de la Sagrada Escritura. La liturgia eucarística podría subdividirse en 4 secciones, que son el ofertorio, la plegaria eucarística, el rito de comunión y el rito de conclusión. Aunque las acciones son muchas, la Santa Misa es un único ofrecimiento, el sacrificio de Jesucristo, que renueva nuestra alianza con Dios Padre. Entre los primeros cristianos, la señal de la cruz era probablemente la expresión de fe más universal. Aparece a menudo en los documentos de ese periodo. En la mayoría de los lugares, la costumbre era sencillamente trazar la cruz sobre la frente. Algunos escritores, como San Jerónimo y San Agustín, describen a los cristianos haciendo la cruz en la frente, seguidamente en los labios y luego en el corazón, tal como lo hacen los católicos occidentales de hoy día, antes de leer el Evangelio. Grandes santos testimonian también el tremendo poder de la señal de la cruz. San Cipriano de Cartago, en el siglo III, escribía que en la señal de la cruz está toda fuerza y poder. En esta señal de la cruz está la salvación para todos los que están marcados con ella en la frente, refiriéndose, dicho sea de paso, al Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, donde se habla de aquellos que van a ser marcados con el sello en la frente, en señal de pertenencia a Dios, que los toma bajo su protección. Esa es la misma señal en la frente que en el Antiguo Testamento Yahvé manda poner a sus protegidos en Ezequiel capítulo 9. Pero aquí, en el Apocalipsis, esa multitud representa la totalidad de los redimidos, incluidos los mártires ya entrados en el triunfo celestial. En muchos libros antiguos se lee que el dueño marcaba a sus esclavos con un hierro candente en el cuerpo para expresar su propiedad sobre ellos. En este sentido, dice el apóstol San Pablo, que también Abraham había recibido de Dios en su carne la señal de la circuncisión como sello, como lo anuncia el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. O sea, hermano que me escuchas, para el apóstol San Pablo, la señal material de la circuncisión que Abraham llevaba en su cuerpo era el sello o la marca de que él pertenecía a Dios. Luego, el apóstol Pablo aplica esta misma imagen al cristiano cuando dice: Él nos marcó con su sello cuando nos dio en arras su espíritu en nuestros corazones. Y lo dice en 2 Corintios capítulo 1. Hermanos, el sello y la unción son dos aspectos de la consagración del cristiano. Quizá el bautismo y la confirmación. Pues desde luego,
esa marca en el Nuevo Testamento ya no es material en el cuerpo, sino espiritual en el corazón. Por eso también dice, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y creído también en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y lo dice en Efesios capítulo 1. Hermanos, el don del Espíritu Santo es ofrecido a todos nosotros los creyentes y anticipa el reino eterno. Es, por tanto, la marca indeleble que deja en nosotros el Espíritu Santo en el sacramento del bautismo, cuando Él toma posesión de nuestra alma. Hermanos, el Apocalipsis 14 habla de aquellos que ya llevan en sus frentes escritos el nombre del Cordero y de su Padre. Es decir, hermano que me escuchas, un signo que nos identifique como propiedad personal de Cristo. Estos son los bautizados en la Iglesia Católica, cuando reciben la unción sacramental en forma de cruz en la frente. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estos serán los que después, frente a los partidarios de la bestia, serán los fieles del Cordero, el pequeño resto que habla el profeta Isaías en su capítulo 10. Fieles a través de las persecuciones, cantan un cántico de liberación que celebra el orden nuevo instaurado por el Cordero de Dios. Un siglo después, San Atanasio declaraba que, por la señal de la cruz, toda magia se detiene y todo hechizo se desvanece. Satanás es impotente ante la cruz de Jesucristo. Hermanos, la señal de la cruz es el gesto más profundo que podemos hacer. Es el misterio del Evangelio condensado en un momento. Es la fe cristiana resumida en un único gesto. Cuando hacemos la señal de la cruz, renovamos la alianza que comenzó con nuestro bautismo. Con nuestras palabras, proclamamos la fe trinitaria en la que fuimos bautizados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con la mano proclamamos nuestra redención por la cruz de Jesucristo. El mayor pecado de la historia humana, que fue la crucifixión del Hijo de Dios, se convierte en el mayor acto de amor misericordioso y de poder divino. La cruz es el medio por el que somos salvados, por el que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, como lo dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde habla de que Dios quiere compartir con nosotros su naturaleza. Pero, ¿cómo explicar? ¿Cómo explicar esto? Vamos a tratarlo, o vamos a tratarlo de hacer. Dios Padre pone en nuestros corazones una inquietud, pone un don que se llama el don de la fe, que nos capacita a tener una relación de amor entre nosotros y su Hijo, Jesús, de la cual Dios Padre se regocija. ¿Qué padre o no madre de familia no se alegra cuando Dios ve esta relación entre nosotros y su Hijo? Nos da otro regalo, que es el Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios trino, 3 personas divinas, un solo Dios, 3 personas consustanciales,
de la misma naturaleza, eternos. Y cuando Dios pone en nosotros su Espíritu Santo, Él pone en nosotros algo de lo que Él es. Y nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Hermanos, el apóstol San Pablo lo repite cuando dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, en Romanos capítulo 5. Hermanos, este amor es a la vez el amor que Dios nos tiene, que se manifiesta en el envío del Espíritu Santo, y el amor que Él pone en nuestras almas para que podamos amar. La medida del amor de Dios es el sacrificio de la cruz. Y si, cuando éramos pecadores, nos manifestó ese amor, ¿cuánto más ahora, una vez reconciliados, podemos confiar en que nos salvará? Y en Romanos 8 nos dice: y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, han recibido un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar: Abba, Padre. Hermanos, en esta breve fórmula, que ha tenido un papel muy importante en la reflexión teológica, especialmente en la doctrina de la gracia, se resumen los frutos que la gracia santificante produce en el alma. La fe nos dice que el hombre en estado de gracia está endiosado. Esa adivinación o endiosamiento es a la vez principio y meta definitiva de la vida cristiana. Inicio, porque es incorporación a Cristo y lleva consigo la participación de la misma vida de Dios y la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma. Término definitivo en cuanto que esa participación llegará a su plenitud y se perfeccionará definitivamente en el cielo, al contemplar a Dios tal cual es, según lo anuncia según lo anuncia Primera de Juan capítulo 3. Trinidad, encarnación, redención. Todo el credo destella en este breve momento. En Oriente, el gesto es aún más rico, pues los cristianos trazan la señal de la cruz juntando los 3 primeros dedos, pulgar, índice y corazón, separados de los otros 2, anular y meñique. Los 3 dedos unidos representan la unidad de la Trinidad. Los otros 2 representan la unión de las 2 naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Pero primero vamos a hablar de ciertas herejías. ¿Qué es una herejía? Es un distorsionamiento. Es un atrofiamiento, una falsa interpretación de una verdad, como lo fue el arianismo. Ario, que fue un presbítero, sacerdote católico de Alejandría, decía que Jesús no puede ser igual al Padre, no puede ser de la misma naturaleza, no pueden ser consustanciales, no pueden ser coeternos. En otras palabras, Jesús no puede ser Dios. Debido a las divisiones en la Iglesia Católica en ese tiempo,
debido al arianismo, Constantino, el emperador romano, convocó el concilio de Nicea en el año 325. Se reunieron todos los obispos de la Iglesia Católica y la mayoría de ellos condenaron a Ario como hereje. Esta es la primera vez que un emperador romano convoca un concilio en la Iglesia. Después de este concilio, todos los demás concilios fueron convocados por los papas. El concilio de Nicea declara que Jesús, el Verbo encarnado, es consustancial, es de la misma naturaleza, es coeterno, es igual a Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. ¿Cómo se puede explicar esto? Vamos a tratar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo viven en la eternidad, pero para ellos ni existe ni están sujetos al tiempo ni al espacio. El Logos, el Verbo, la Palabra, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se introduce en el tiempo y el espacio y se encarna en el vientre santo, puro, inmaculado de una virgen, donde asume una naturaleza humana, reteniendo su naturaleza divina. Por eso ese niño, cuando nace, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reine en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta
aumenta mi fe, aumenta mi fe.